Buenas tardes, bienvenidos a todos a este Centro Cultural de la Malagueta, donde vamos a empezar de una manera escalonada este diálogo previsto en el territorio Jiménez Fraud. Vamos a estar con Héctor Abad Faciolince, que está ya con nosotros, y Lina Meruane está en camino, ha tenido un pequeño retraso y se incorporará inmediatamente a nuestro diálogo. El Festival Verdial, por cierto, saludo también a quienes están siguiendo a través del streaming este acto y el resto de actos del Festival Verdial. Este festival, como digo, ha dibujado una geografía que tiene que ver con una genealogía malagueña y a nosotros nos ha correspondido hablar desde lo que han llamado el territorio de Jiménez Fraud. Este gran malagueño, que viene de una estirpe de la España liberal, que probablemente si en algún sitio tiene la capital y el corazón es aquí, en Málaga, es probablemente el máximo responsable de lo que me gustaría llamar la pureza de las aleaciones literarias y culturales que se dieron en España en la Edad de Plata, así llamada porque nunca desde el siglo de oro se había producido una eclosión tal de cultura y que interviene en la residencia de estudiantes, que dirigió, lógicamente fue un poco el motor de las generaciones del 27, de todo lo que acontecía en el arte, en la música, en la literatura, pero también intervino directamente en la institución libre de enseñanza, que es probablemente un trozo grande del alma de lo que fue la residencia, que emana del liberalismo malagueño. Y además también fue uno de los constructores del concepto y también de la geografía de la ciudad universitaria de Madrid. De hecho, siendo así, cuando estalla la guerra, es de los primeros exilios que se producen. En Madrid hay mucho exilio en el año 36 y Jiménez Fraud abandona la capital y se va rumbo a París y luego a Gran Bretaña a finales del verano del 36, muy pronto, cuando ya el odio se había desatado y la sublevación había conseguido endemoniarse en la guerra que todos recordamos y conocemos. Toda su vida en el exilio estuvo alrededor de esos centros de gravedad de la historia de la Universidad Española. Es algo a lo que dedicó probablemente más esfuerzos que nadie. Escribió por épocas en el medievo, en el Renacimiento, historias de las universidades españolas y que finalmente compiló en una gran historia de la Universidad Española, que siendo como es nuestra historia, pues es una historia de muchos continentes, ¿no? Porque universidades no solo estuvieron en la península ibérica, sino muy tempranamente en los virreinatos y toda esa tradición es una tradición escolástica y académica que también es de la que él bebe. Pero a mí me gustaría contar una pequeña historia más para dibujar esa genealogía. A los que sois malagueños no os lo tengo que contar, pero probablemente sea muy interesante que quienes no son de la ciudad o quienes nos están viendo desde cualquier otro lugar sepan que aquí hubo siempre mucha industria, ¿no? Una industria, una ciudad con puerto, una ciudad comercial abierta al mundo, en la que todo venía por el mar, ¿no? Y había grandes industriales de apellidos extranjeros, ¿no? Y destaca mucho la Casa Lorin. En el Museo de la Aduana, que tiene los fondos del Museo Arqueológico, hay un capítulo dedicado a esa casa porque los Lorin tuvieron siempre un gran interés por el pasado, por la investigación arqueológica, y al mismo tiempo, cada vez que enviaban un barco a hacer un negocio a otro continente, a otro país, a otro puerto, encargaban siempre que trajeran semillas de plantas de los lugares a los que se iban esos buques. El resultado de todo aquello es el jardín botánico de la Casa Lorin, que es una maravilla, ¿no? Y que probablemente explica muy bien ese caldo de cultivo que permite que Málaga sea la cuna del liberalismo en España, ¿no? Ese contacto con el mundo, esas noticias que entran y salen, esas semillas que vienen y aquí arraigan, como arraigó antes que Jiménez Fraud, Giner de los Ríos, otro gran malagueño que tiene su territorio en otras salas del festival,
pero que está muy relacionado porque fue, digamos, el mentor de Jiménez Frau. Y un poquito más, por contar una última historia y cerrar este capítulo geográfico, me gustaría recordar que está aquí también el cementerio inglés, porque con tanto trasiego y tanto comercio y tanta cultura cruzada, muchos ingleses morían aquí, muchos marinos incluso, y en aquella época de más intolerancia religiosa había que encontrar un lugar para enterrarlos, y fue precisamente un empresario el que compró unos terrenos donde se puso el cementerio inglés. Y en ese cementerio hay una persona que se llama Robert Boyd, que es uno de los liberales que lucharon junto a Torrijos en principios del siglo XIX y que murió fusilado, que figura en el cuadro del Prado del fusilamiento de Torrijos, de esos episodios tristes y oscuros de nuestra historia, en las que siempre que florece un intento de apertura o de liberalismo aparece una fuerza que pretende reprimirlo. Y yo creo que con esto queda muy bien planteado, ¿no?, el lugar en el que estamos hablando, y probablemente al invocar aquí ahora mismo la literatura, pues ya la estamos invocando entre semillas, entre viejas tumbas y viejas historias, y probablemente pues, es algo que nos va a estar rodeando aquí. Mientras esperamos a Lina, vamos a empezar, sin más dilación, a hablar con Héctor Abad Faciolince, autor de Medellín, autor colombiano, que vamos a hablar contigo y con Lina en parte de las cuestiones que tienen que ver las relaciones entre la literatura y la enfermedad, porque justo en tu último libro precisamente has abordado bueno, pues ciertas relaciones. Tú decías que es un libro de pandemia, además, o sea que está enmarcado en un momento global de enfermedad, ¿no?, de preocupación. Y me gustaría que empezaras contando un poco por qué escribiste este libro. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar por cuarta vez en el territorio de Málaga y en este territorio específico liberal de Jiménez Frau. Y en este territorio de semillas, que ahora precisamente viniendo hacia acá, veíamos árboles que en América se llaman o guaranday o jacarandá, y no sé aquí cómo se llama. Jacaranda. Jacaranda, sí. Vale, florecidos del mismo color maravilloso que allá. Entonces, bueno, ahí se ve también las semillas. Sí, la semilla de un libro puede ser la enfermedad también. La semilla de un libro, porque la enfermedad nos pone en contacto con esa vieja división entre cuerpo y alma, ¿no? O entre mente y cuerpo, entre la conciencia y el cuerpo que cuando está sano no lo sientes, no lo percibes, no habla, no suena, no duele, no molesta, y es maravilloso no sentir el cuerpo y vivir como flotando en las ideas, en la mente, pues es lo ideal. Pero cuando uno empieza a pensar en su cuerpo por algo tan sencillo como que te duele la rodilla o empiezas a ver mal por un ojo, Lina nos va a hablar de los ojos probablemente, o cuando, como me empezó a pasar a mí, corrías a perseguir un autobús o un taxi que te va a dejar y de repente yo sentía una opresión en el pecho tremenda, una sensación de que me iba a morir si no paraba y me tenía que sentar con ese dolor que después descubrí que se llama angina pectoris o angina de pecho, pero a los médicos les gustan las palabras en latín. De hecho, Jardiel Poncela decía que la medicina es el arte de acompañar con palabras griegas y latinas al ¿por qué me está doliendo el pecho? ¿Por qué me peleo con mi mujer? Que eran peleas muy inocentes y no muy frecuentes, pero muy normales, y también, como si corriera, me daba esa misma angina de pecho. Y bueno, hay que descubrirlo. Pero lo curioso es que cuando me empezaron a dar esos dolores de pecho,
Yo estaba escribiendo sobre un cura que está esperando un trasplante de corazón. Y las historias tienen semillas. La semilla era, semillas también como estas que transportaban, ¿no? La semilla era muy simple. Un cura está esperando un trasplante de corazón. Vive con otros curas en una residencia de religiosos, pero esa residencia tiene muchas escaleras. Y entonces el cardiólogo le dice, o se queda en el hospital hasta que resulte un donante compatible, o se busca una casa sin escaleras donde pueda vivir, porque usted, reposo casi absoluto, ir al baño, ir al comedor, volver, pero usted se puede morir en cualquier momento si no le hacemos un trasplante por su insuficiencia cardíaca grave. Entonces este cura recibe una visita en el hospital casual cuando le dicen esto, de una amiga de él, italiana, que vive en Medellín, que le cuenta su problema y ella le dice, bueno, mi marido hace 3 meses me abandonó, estoy sola en la casa con 2 niños, tengo una empleada que tiene una niña, tengo una habitación disponible para ti, vente a vivir a mi casa. Entonces este cura de 50 años o 49 años se va a vivir a la casa de una mujer separada con 2 niños, que tiene 2 niños y otra mujer. Esa fue la semilla y eso era lo que yo estaba escribiendo cuando me empezaron a dar las anginas de pecho. Entonces, para alguien que siempre ha pensado que para escribir un libro uno tiene que conocer a fondo a sus personajes, a las circunstancias, pues no era lo más agradable enfermarme del corazón cuando estaba escribiendo sobre este hombre que se tiene que hacer un trasplante. Pero sí era al menos una oportunidad de entender qué puede sentir alguien, así sea un cura, cuando está esperando un trasplante. Siendo cura además la esperanza y la espera, ¿no? Sí, sí, teniendo eso. Y bueno, entonces, a partir de ahí, bueno, la novela está basada en un personaje, en una persona real, en un cura real que yo conocí, que fue muy importante para nosotros en Medellín en los años 80 y en los años 90, porque nos enseñaba a ver cine, a ver buen cine, y nos enseñaba también a oír música clásica. Y la anécdota de que se fue a vivir a una casa con una mujer recién divorciada y con otra mujer que vivía ahí también es real. A partir de ahí empieza la fantasía y la novela. ¿Qué pasó en esa casa durante los meses en que el cura vivió ahí? Yo no podía volverme cura, yo soy ateo, yo soy anticlerical, yo no tengo una relación estrecha con los curas, pero sí investigué mucho, hablé con muchos curas, me metí en el mundo de los religiosos y ya había empezado a investigar también sobre el corazón y sobre los trasplantes, y cuando me empezó a mí a empeorar cada vez más mi dolencia cardíaca, pues más me metí en el tema del corazón, del músculo, del puro cuerpo, Por eso la novela se llama Salvo mi corazón, todo está bien. Y investigar el músculo de tu problema. Sí. Precisamente sin saber que lo tenías todavía en un estado grave, ¿te causaba alguna inquietud? Hay 2 tipos de pacientes, yo creo. Hay unos pacientes que no quieren saber nada de su mal, de su enfermedad, que no quieren averiguar, y esos para los médicos son los mejores, porque se ponen en las manos de ellos y ya está. Yo soy el tipo de paciente insoportable que quiere saberlo todo y ya quería saberlo todo sobre el trasplante de corazón, pero cuando me enfermo yo mismo de algo que se llama una estenosis aórtica, y cuando me dicen que me tienen que cambiar la válvula aórtica y hay que abrir y hacer una operación a corazón abierto, pues me intereso, investigo y trato de entender. No es fácil, es decir, yo no leía libros de cardiología, empecé a buscar libros de divulgación médica y científica sobre el corazón, no los encontré prácticamente en español, pero encontré muchos en inglés. Y bueno,
se siente una gran fascinación cuando uno empieza a estudiar el corazón o el tema de los trasplantes. ¿Es una fascinación un poco aristotélica de adentrarse en secretos de la naturaleza o es una especie como de conflicto literario al descubrir un personaje que no contabas con él? Es un nuevo personaje, ese músculo es un nuevo personaje. Y el corazón pues siempre, digamos, literariamente está muy cargado simbólicamente, muy cargado de metáforas desde la antigüedad. Algunos pensaban que la memoria está en el corazón, de hecho la palabra recordar viene de pasar otra vez por el corazón, recordar. O en inglés, saberse algo de memoria se dice que es algo by heart. O en una expresión española más vieja se dice que uno se sabe un poema de coro y también viene ahí por el corazón. El corazón se ha ido despojando de todo ese halo simbólico, se convierte en un músculo más bien vulgar. Un motor. En un motor, en una mula de carga, en la mula de carga que no para, tatán, 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 60 pulsaciones por minuto, no sé cuántas por hora, no sé cuántas en la vida entera, pero son millones y no paran ni de día ni de noche. Es muy fascinante. Pero para poder trasplantar un corazón hay que volver a definir la muerte, hay que cambiar la definición de la muerte. Y ahí la relación de muerte y vida también es muy interesante, porque antes, y bueno, y todavía hoy, mi madre que se murió hace 1 año y medio, lo que nosotros hacíamos en su agonía, cuando mis hermanas y yo la rodeábamos, era si todavía respira y todavía palpita, y al dejar de palpitar y al dejar de respirar, pues se muere. Y los mismos médicos, mi hermana médica ponía el estetoscopio o le tomaba el pulso para saber si se había muerto. Pero para trasplantar un corazón y algunos otros órganos, el corazón tiene que estar palpitando, te tienen que sacar el corazón vivo, no pueden sacar un corazón ya quieto, ya parado, el corazón se degrada. Entonces hay que definir lo que es la muerte cerebral para poder decir, esta persona está muerta, sigue respirando y sigue palpitando, pero el corazón, los cirujanos tienen que ser, los cirujanos y en particular los cardiovasculares, tienen que ser personas frías, ¿no? Serenas, que no tiemblan. Nadie quiere tener un cirujano cardiovascular excesivamente sensible o no, tiene que ser un carnicero así rápido, sin hígados, porque si no, no se puede poner muy sentimental, tienen que salvarte. Pero el corazón ya lo pones tú, ¿no? aún para ellos, me decían, aún para nosotros, cuando se le declara la muerte cerebral, pongan ustedes a un bebé de 1 año, tener que ir, un bebé perfecto, que está respirando, así sea con un respirador, que está rosado, que no se ve mal, abrir el pecho de ese bebé y sacarle su corazoncito palpitando para poder salvar a otro bebé, pues es muy duro. Entonces, y también cuando te operan del corazón, ahí llegó Lina, le van a poner el micrófono, cuando te operan del corazón, y eso, yo terminé la novela después de mi operación de corazón, ahí un poco te matan en el sentido tradicional, porque te ponen una solución de potasio helado en el corazón, eso detiene el corazón, que no se puede parar en sístole cuando está duro, con el músculo contraído, sino que tienen que pararlo en diástole, cuando el corazón está relajado, porque si lo paran en sístole, después no vuelve a arrancar, queda uno en corazón de piedra, hasta ese proceso es muy delicado, te tienen que parar el corazón en diástole. Y luego te colapsan los pulmones, es decir, que tú no estás palpitando, no piensas en nada porque tienes una sedación profunda, una anestesia, y no estás respirando. Es la perfecta definición de la muerte anterior. Sin embargo, tienes por aquí circulación extracorpórea y entonces te están oxigenando la sangre por una máquina. Bienvenida, hola, Lina. Lina, ahora tú tienes todo el tiempo. Todo el tiempo para ti. Creo que esto no está... Ah, sí, está prendido. Vale. Estábamos hablando del corazón. Estábamos hablando del corazón, pero nosotros ya hemos hecho este show. Ya hemos hecho faenas de este tipo. Aquí soy el nuevo yo. Sí. Entonces, da la impresión de que ya no es el final de un cuento,
sino es una obra de teatro donde hay personajes que han hecho el mutis, pero sigue la función, ¿no? Sigue la función. Bueno, y entró una tercera actriz. Y entró una tercera actriz en este momento. Bueno, entonces, pues todo eso, lo que uno siente la noche anterior a la operación, lo que uno siente antes de un cateterismo, donde te hacen firmar que te puedes morir, claro. Cuando uno lee que el 2% de los pacientes a quienes les ponen una válvula cardíaca, en mi caso de vaca, se pueden morir y otro porcentaje pequeño puede quedar medio idiota. Entonces es mejor hacer un testamento, es mejor terminar la novela. De hecho, tú la terminaste antes de la operación. Yo hice un primer final sin esa experiencia, un primer final. La noche anterior a la operación se la mandé a mi agente literaria que vive en Frankfurt y le dije, bueno, si sale mal la cosa, si me muero o si quedo tonto, ahí tú publicas la novela y te hablas con mi esposa y mis hijos para que, pues, por si se vende bien, que les den a ellos algunas regalías. Y bueno, pero digamos que ahí la relación, cuando uno resucita, a mí me preguntó, el anestesiólogo me dijo, mira, cuando te despertamos, pero yo no me acuerdo, y yo te pregunté, ¿cómo estás? Lo único que tú me dijiste fue, vivo. ¿Cómo estás? Vivo. Para mí era un milagro estar vivo. Claro. Tiene algo como de resurrección. Y como el cerebro está acostumbrado toda la vida a que le llegue la sangre y el oxígeno por pulsos, pero cuando estás conectado a una máquina de circulación extracorpórea, eso te llega en corriente continua, ¿no? En corriente continua. Hay una modificación psicológica. Uno no es el mismo. Las primeras veces que yo vine a Málaga antes de ser operado, yo me ponía muy nervioso ante el público. Ya no me importa nada. Estoy como muy tranquilo. Yo soy un resucitado que habla muy serenamente de la vida pasada, de la vida presente y de la futura. Y el cura quería tener una segunda oportunidad. Iba a cambiar de vida si tenía una segunda oportunidad. En la novela va a cambiar, les dice a sus amigos, si sobrevivo al trasplante de corazón, me salgo de cura y me caso. Y la novela trata de averiguar con quién, por qué o qué es lo que pasa ahí. Y ahora sí, por favor, Lina. Está muy entretenido escuchar. Hay una cosa que tiene que ver tanto con el caso del corazón como vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de los ojos, que él ya lo ha anunciado que íbamos a tratar el tema de los ojos, que es el momento en el que la enfermedad aparece. Me he acordado de que Hitchens, en el último libro que escribió, que se llamaba, ¿cómo era? Mortalidad, creo. Él dice que cuando le dan el diagnóstico, él siente que le dan un pasaporte, que es un país silente, un país que está en una especie como de clandestino, ¿no? Yo tengo un pasaporte del país, del sitio del que somos los enfermos, ¿no? Yo os he oído hablar a ambos de que cuando escribes sobre la vivencia de la enfermedad estás tratando de alguna manera con un yo que ha sufrido un movimiento, ¿no? Que no es el yo habitual. Tú estás diciendo que eres otro, que pues eso a la hora de escribir del yo es de otro yo. Entonces me gustaría un poco que, Lina, si te parece bien, empezáramos hablando de ese momento en el que la enfermedad aparece y si lo transformamos en literatura, porque lo es. Sí. De Málaga es pequeño. Que yo dije no voy a llegar al final, pero no llegué tan tarde. Solo a la mitad. Bueno, el momento en que la enfermedad se anuncia, lo que pasa es que en mi caso, a mí se me anunció de pequeña. Entonces, la transformación que ocurre, o que a mí me ocurrió por lo menos allí, fue que crecí pensando en la muerte. Entonces crecí muy apurada. Es muy barroco eso. ¿Sí? Yo no sabía que yo era barroca, pero bueno. Muy Quevedo, quiero decir. Muy... Entonces, claro, esto de la enfermedad a los 6 años, claro, uno crece porque además te van pasando cosas. Y además yo soy hija de médicos, entonces la preocupación médica me mantenía, digamos, siempre en este suspenso de te puedes morir. Entonces yo viví muy apurada en mi vida.
O sea, hice 2 carreras universitarias en vez de una. O sea, todo era como el doble porque había que aprovechar, ¿no? Que se iba a acabar el tiempo y había que vivir mucho. Yo tenía además la idea de que no iba a llegar a los 30 años. Entonces, y un día se lo comenté a una tía mía, así nos estábamos tomando unos vinos, y me dijo, sí, es que tu mamá nos dijo que tú no ibas a vivir, no ibas a llegar a los 30. Y yo pensé, yo no recuerdo haber escuchado esto, pero claramente yo lo percibí, porque además era como una fecha muy exacta, la misma. Entonces cuando cumplí 30 años yo dije, pues aquí estoy, no me pasa nada, ahora tengo 52, o sea, soy una súper sobreviviente del destino que me había anunciado mi madre. No de mala, sino que ella realmente creía que era así. Entonces, cuando cumplí 30, dije, uff, estoy viva, pues no voy a dejar de destrozar mi cuerpo, que era lo que estaba un poco haciendo hasta ahí, y me voy a empezar a cuidar. Y no hago más que hacer esto, de decir, bueno, me voy a cuidar, etcétera, para vivir otros 30 años, que los he pasado bien. Y me da una enfermedad a la vista que tiene que ver con, digamos, es un efecto de mi propia condición médica. Y entonces, en el curso de un año, tengo un sangramiento muy feroz en los ojos y me quedo ciega, digamos. Esa es la historia. Es como una buena historia, ¿verdad? No, pero me estoy riendo y le estoy poniendo humor porque fue un momento realmente muy, muy dramático y del cual yo no sabía si me iba a recuperar. Afortunadamente, la tecnología médica es muy buena. Me operaron y yo recuperé la vista en el curso de unos 3 meses. Fue una operación ardua, no les voy a entrar en el detalle, pero ese fue el momento. O sea, realmente ese fue el momento crítico de pensar, no sé si voy a recuperar la vista y entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Y estuviste sin ver un tiempo? Estuve 2 meses sin ver. 2 meses sin ver. Sí, porque ¿Tapada o...? lo que pasa es que me operaron primero un ojo y me dejaron, más que tapada, yo no podía levantar la cabeza, porque me dejaron como un globito para que la retina se volviera a pegar atrás. Ya. Entonces, para que el globito se pegara, comprenderán, yo tenía que estar así para que el globito fuera para arriba. Ya. Y yo quedara bien, digamos. Ahora, no quedé del todo bien, pero quedé bastante bien. Para lo que necesito los ojos, los tengo. Entonces, fue un momento realmente muy decisivo, momentos en que, bueno, encontré algunas estrategias para no perder la cabeza, pero muchos años después, en realidad en ese momento yo pensé, bueno, si me recupero de esto, voy a escribir. Porque sería como la versión novela de una mala telenovela. Viste que las telenovelas la gente se queda ciega y la recupera. Pero esto era, o sea, como médicamente cierto que eso podía pasar. Y bueno, y afortunadamente yo me recuperé. Me demoré mucho tiempo en escribir esta novela porque me resultaba muy violento volver a revisitar el momento más crítico. Pero, bueno, por circunstancias que no vienen mucho al caso, entonces yo decidí escribir y lo que más me costaba era usar el yo, para por fin encontrarme con tu pregunta, Jesús. Me costaba usar el yo porque yo venía de una cierta escritura literaria en la que contar lo que a uno le pasó no era muy literario, era más bien sensacionalista, ¿no? O era bajar al terreno que a las mujeres escritoras serias tenemos vedado, porque contar el yo parece que uno está contando su cuerpo y contar el cuerpo es una cosa femenina. Bueno, hay una serie de sobreentendidos con la literatura de las mujeres en las que decir yo y decir mi cuerpo sufrió parece que fuera como menos literario, menos universal, etc. Entonces me costó mucho aceptar que lo iba a escribir diciendo yo, a pesar de que yo escribí una novela en la que ese yo ya no soy yo, y de hecho es una novela, se llama Sangre en el ojo, y es una novela en la que el personaje, la chica que se queda ciega, no les estoy haciendo ningún spoiler porque esto pasa en la página 1, ¿no? O sea, eso es lo primero que sucede, es la pérdida de la vista, y eso está en cierta medida tomada de una historia, digamos, de la historia, lo que me ocurrió a mí,
pero como ya decías tú, uno no cuenta su historia la cuenta, pero luego la usa para contar la historia de otro. Se proyecta, ¿no? Claro, entonces hay una proyección, hay un uso del yo, pero al mismo tiempo el yo como punto de partida personal se vuelve otra cosa y por eso es una novela y no una memoria. Y entonces yo decidí atreverme con el yo, ¿no? Caiga quien caiga, cueste lo que cueste, y fui escribiendo en realidad una novela de terror en la que lo peor que pasa no es el principio, sino que en realidad el final. Pero digamos, el personaje se va transformando en alguien con quien yo no me identifico, digamos, para decirlo muy, muy corto, y no matar la novela. Hablaste de que utilizas, digamos, otro yo literario a través de tu experiencia, pero el yo escritor, no el yo personaje, el yo escritor, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia escribiendo el libro? Quiero decir, si esa experiencia que te ha hecho incluso plantearte bases de lo que estabas diciendo, ¿no? De cómo escriben normalmente las novelas que escriben las mujeres, que no es tan perceptible el tema del dolor, el tema del cuerpo. Tú has dado ese paso, has escrito esa novela y, digamos, el yo escritor, Lina escritora, ¿qué lecciones saca de eso? ¿Qué terrenos gana como escritora, ¿no? de alguna manera? Sí, es una pregunta difícil porque uno yo no me había detenido a pensar en esto que tú estás preguntando. Pero tal vez es ganar no quiero decir certeza tampoco, es una palabra muy grande, pero es ganar una especie de confianza en la que en realidad no es lo que se cuenta, sino el cómo se cuenta. O sea que una novela basada en una historia real no vale más porque esté basada en una historia real, sino porque uno ha logrado usar ese material propio. De libertad a través del lenguaje. Claro, entonces de pronto yo pensé, bueno, entonces que realmente yo ahora se lo digo siempre a mis estudiantes de escritura creativa, ustedes pueden contar lo que ustedes quieran, o sea, la historia más horrenda o la más romántica o la más lo que sea, el punto es cómo la van a contar. Incluso les digo, ahora se está discutiendo mucho, no sé si ustedes lo saben como público, pero se está discutiendo mucho sobre si yo, mujer chilena, puedo escribir una novela en la que digo yo y cuento a una mujer africana. ¿No? Eso ahora parece que está vedado totalmente. O si yo, mujer, no sé, heterosexual, puedo contar la vida de una mujer lesbiana o trans. ¿Puedo preguntarte qué opinas? Bueno, allá voy. Entonces, lo que yo le digo a mis alumnos es, el punto es cómo vas a escribir esto, no es el qué. Y es verdad que con afecto, con lenguaje, o incluso yendo más allá y ninguna de las anteriores, pero digamos que la novela tiene que sostenerse. Yo realmente no creo que haya temas vedados, que no creo que debiera haberlos. Lo que sí pienso es que la novela tiene que funcionar para lo que necesita hacer, tiene que lograrse. O sea, el único vedado es hacerlo mal. Claro, lo vedado es escribir mala literatura. Eso es. Me parece muy bien. ¿Tú qué opinas? Porque es verdad que estamos en un tiempo en el que parece que hay que tener en cuenta muchas limitaciones, ¿no? Bueno, yo estoy también como Lina por el camino de la libertad, porque si no eso nos llevaría a que un hombre no pueda tener personajes femeninos o una mujer personajes masculinos, o en este caso de la novela mía, que yo, que soy ateo, no puedo escribir con el yo de un cura creyente, porque el narrador de la novela es un cura y el protagonista es un cura y yo soy un ateo que escribe una novela, pero no basta. Lo que yo creo es que hay que ser leal siempre con lo que el personaje es. Si uno tiene una ideología, un pensamiento, no tienes por qué pintar con palabras tontas o idiotas al que piensa totalmente distinto a ti. Entonces, cuando mi cura habla de teología o de Dios, es alguien que da argumentos, me parece a mí, sólidos sobre la existencia de Dios. Y puede que otro personaje lo contradiga y que el personaje que lo contradiga lleve más mi punto de vista, pero yo incluso prefiero que el protagonista de mi novela parezca ganar la discusión, que se le crea más al cura y a su creencia, o que suene, o que las palabras sean más exactas,
más poéticas, más convincentes que las del otro. Además es un ejercicio maravilloso de ponerse en el lugar de otro que uno no es Sí, y intentar entender por qué esa persona piensa así y hacerlo pensar de una manera en que, ¿no? que es más persuasiva incluso. No sé. para mí era fundamental. Además, como era una novela escrita para mi mamá, que era católica, para que ella se pusiera contenta, yo quería que los curas fueran buenos, no pederastas. No quería ser realista, es decir, no tenía por qué ser un cura pedófilo, resulta que era un cura, ¿no?, cinéfilo y nada, inteligente y culto y amable. Y bueno, los curas podrían poner el grito en el cielo: ¿cómo te atreves a escribir tú de curas que ni siquiera crees? Pero sí pienso que si leyeran el libro, ahora nos están hospedando en un monasterio o algo así. Eso es por algo. Sí, yo creo que escogieron eso. A mí no me mandaron a un monasterio. ¿A ti no? No, Ah, mira. es solo tú. No sé. Se llama la Casa Diocesana y yo llegué y dije, esto es un hotel. No, es un retiro, es para hacer retiros espirituales. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, pero yo creo que si uno es leal a sus personajes, se dice que Tolstoy odiaba el adulterio. Sin embargo, en Ana Karenina, la adúltera es una mujer con la que estamos, es decir, estamos con ella. Sí, pero se suicida al final, ahí está el castigo. Bueno, pero es que él tenía una esposa que vivía suicidándose, en fin. Es más complejo. Sí, pero me gustaría decir que en parte una de las quejas que ha habido del mundo de las escritoras, que ahora de pronto es muy, digamos, está muy nutrido y es muy poderoso literariamente, sí. Una de las quejas es que durante mucho tiempo los escritores, no digo esta generación, pero anteriores, que escribían a las mujeres, rara vez le daban una subjetividad y una sustancia a esos personajes femeninos, ¿no? Uh-huh. Y muchas de estas mujeres, las adúlteras sobre todo, las que iban en contra de la convención social, en el caso de Ana Karenina o de Madame Bovary, que son como los dos ejemplos clásicos, son personajes muy interesantes y muy sustantivos, pero terminan con el castigo social que de alguna manera dicta el autor. O sea, no, el autor no les da una salida, sino que más bien termina diciendo, esto no se puede hacer, punto final. ¿No? ¿Y no será que marca también las cosas, incluso las enfermedades literarias, van marcando épocas y gracias a que va evolucionando la sociedad, pues también evoluciona al tiempo la literatura, ¿no? Bueno, yo creo que las preguntas que se le van formulando desde el espacio social a los escritores y escritoras también van modificando nuestra manera de pensar y de ver una serie de problemas, ¿no? O sea, hasta esta misma conversación que estamos teniendo ahora, sí. Es porque hay problemáticas en el mundo social en la que se nos dice ustedes no pueden escribir tal o cual. Y entonces uno tiene que volver a preguntarse, bueno, si yo quiero realmente escribir esta novela de la mujer africana que, no sé, limpia baños, que no soy yo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo estaría bien hacerlo? ¿Cómo tengo que yo torcerme la mano para escribir una novela que realmente tenga sentido escribir desde ese lugar? Y yo creo que eso es en atención a una tensión social. A mí me parece que la literatura debe estar en esa conversación, no fuera de esa conversación. Claro. Por más que no le guste esa conversación o por más que no le guste que le digan, oye, ojo cómo vas a escribir esa novela, ¿no? O sea, que ahí también las limitaciones también generan una creatividad. Esto lo saco de un grupo de escritores, sobre todo franceses, pero también italianos, Oulipo se llamaba el grupo, y ellos trabajaban con la limitación, creyendo que un texto que tiene, digamos, que tiene normas externas, no puedes escribir, por ejemplo, con la letra, solo puedes escribir con la vocal E, ¿no? Entonces eso genera una novela completamente alucinante y loca, ¿no? Pero porque ellos creían que si uno se ponía estos límites, lo de escribir la novela sin la letra E, de Georges Perec, claro, eso es un extremo, ¿no? Pero digamos que en otros lugares y en el cine, el grupo Dogma pone como ciertas restricciones y eso hace que uno tenga que pensar cómo resolver esa restricción. Ese es un plano muy estético, pero en el plano social también hay restricción y también hay discusión. No sé qué opinarás tú sobre esto, Hernán. Sí, pero por ejemplo, hay algo que es real en
entre hombres y mujeres para hablar de ese tema complejo. Yo naturalmente no sé cómo es un orgasmo femenino y probablemente las mujeres no saben cómo es exactamente el deseo masculino o qué siente un hombre que penetra a una mujer. En este libro, cuando se está hablando de que los curas no saben nada de sexo y que es una lástima, uno de los personajes le dice, mira, es que te estás perdiendo no de tener un orgasmo femenino, porque es un cura hombre, no es una monja, sino que te estás perdiendo de que en una relación con una mujer te describa cómo es un orgasmo femenino. Y un escritor, si tiene orejas, si tiene oídos, si tiene ojos, si tiene interés, curiosidad, puede hablar con muchas mujeres que te explican cómo es un orgasmo femenino. Y entonces el hecho de que una mujer pueda ver colores como los de estas jacarandas durante el orgasmo, experiencia que yo jamás he tenido, la puedo describir. O como una mujer te dice, es que después del orgasmo me cambia el sabor de la boca, experiencia que yo jamás he tenido. Pero si ella me lo describe bien, y si yo tengo una buena informante, yo creo que tengo todo el derecho a escribirlo, a escribir lo que yo no sé, lo que yo no conozco, pero lo que alguien, que puede ser tú, sabe muy bien y me lo ha contado con palabras muy precisas, o yo lo he presenciado en un orgasmo ajeno, en una relación, y llora, hay orgasmos con llanto, y yo trato de entender ese llanto, yo que nunca he llorado con un orgasmo, y pienso que el orgasmo de las mujeres es infinitamente más interesante que esa emisión rápida, torpe, breve, que termina en una especie de abulia, y eso que soñé grande, como fue diminuto. Aquí ha sonado casi como la diferencia entre la astronomía y la artillería. A mí me gustaría preguntaros si no creéis, ya que estamos hablando de esto, que en el fondo la buena literatura es llegar a conocer lo que no conocemos. Sí. Y a plantear lo que nunca nos habíamos planteado, ¿no? O sea, que más allá, o sea, la conversación social evidentemente va apretando por un lado o por otro algunas temáticas, algunos límites, pero al final yo creo que el escritor está con su texto, está con su historia, salta por encima de cualquier cortapisa porque tiene que llegar a algún lugar, ¿no? Sí. Así brevemente expresado. Bueno, a mí me interesa entender al ser humano en todas sus manifestaciones. Y a mí me gusta mucho un concepto de Miguel de Unamuno, que es el de los exfuturos. Él dice, nosotros vamos viviendo y vamos dejando atrás en nuestra vida yoes que pudieron haber sido y que no se realizaron. Y a él eso le llaman los yoes exfuturos. Y él dice, Werther era el exfuturo suicida de Goethe, por ejemplo. Yo he pensado a veces que yo podría haber sido homosexual, y entonces me ha interesado escribir sobre ese exfuturo mío homosexual. Y entonces 2 narradores de libros míos son homosexuales. Muy limitada y muy pobre en la adolescencia, hablo mucho con hombres homosexuales que me cuentan cómo es serlo. Y bueno, y trato de ser leal con ellos para tratar de entender ese yo que yo no fui, ese exfuturo mío homosexual. Y al mismo tiempo yo siempre pienso que en realidad la literatura no se ocupa de cómo es ser homosexual, sino cómo este personaje lo es, ¿no? Sí, porque claro. hay ahí siempre una... Sí, no es abstracto, porque es si no en sería concreto. porque si no sería sociología. Sería, sí, exacto. Sí, pero para contestar la pregunta, que te la contesté demasiado en monosílabo, a mí lo que me está pasando ahora es que, digo, siempre he tenido mucho interés por precisamente las zonas oscuras de nuestras psiques, ¿no? Y me interesa mucho la crueldad. Y ese es un tema con muy poco rating ahora, para usar una palabra contemporánea. Y de hecho yo me encuentro mucho bueno, yo enseño en la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, y hay siempre este riesgo de que los estudiantes no solamente no quieran leer, sino que tienen derecho a no leer lo que les perturba. Sí, cualquier palabra, ¿no?
Claro, y entonces eso a mí me parece muy extraño, porque la literatura, digo, la literatura que a mí me interesa, lo que yo considero como una exploración literaria, digamos, con el cuchillo en la boca, es precisamente internarse en aquello que no está en la superficie del bien, del buen vivir juntos, sino que justamente lo que tensiona esas zonas, ¿no? Y eso lo encontramos en la política, lo encontramos en los cuerpos, lo encontramos en las relaciones amorosas, tóxicas que les llamamos ahora. Y a mí justo es ese lugar que me interesa mirar, porque el ser humano es complejo y a mí me interesa justo mirar esos lugares complejos. Entonces, claro, la literatura también, yo antes decía, está en una conversación, pero también está en una tensión, ¿no? Precisamente con eso. Entonces, bueno. Hay una cierta responsabilidad probablemente de las personas que escribís, o que escribimos también, me refiero en prensa, etcétera, de no hurtar toda la información necesaria, aunque haya que dar avisos, o aunque haya que poner precauciones, evidentemente, ¿no? Pero lo estamos viendo en cualquier película, se pone, oye, aquí hay sexo, violencia, drogas, no sé qué. Sí. Pero curiosamente en las enseñanzas universitarias la moda no es que baste con decir aquí hay drogas, violencia y sexo, sino no me hablen de esto, yo no quiero leer la palabra gorda, yo no quiero hablar de la filosofía occidental blanca. Nadie quiere ofenderse ni sufrir. O sea que realmente es peor. Joan Margarit decía que para que un poema sea bueno y para que sea verdadero, tiene que tener una punta de crueldad, precisamente, tiene que ser algo cruel. Y volviendo a la enfermedad, por ejemplo, no necesariamente la vejez es enferma, hay vejeces sanas, pero muchas veces he estado pensando yo, en estos últimos tiempos, que envejecer, hacerse mayor, que es un proceso en el que todos estamos, pero yo estoy más evidentemente, es cruel en el sentido de que uno tiene que irse despidiendo muchas veces de algunos sentidos. Por ejemplo, tenerse que despedir del sentido de la vista sería de una inmensa crueldad. Yo perdí prácticamente la audición en este oído y tiene algo cruel perder medio oído. Perderlo completo sería más, pero ir perdiendo algunos sentidos, perder como quien pierde con el COVID el olfato y el gusto, y eso no se ve, nadie lo nota, pero es tremendamente, no sé, se pierde mucho el espesor de la vida si pierdes el olfato y el gusto. Por no hablar de que a medida que uno se hace mayor, también van desapareciendo personas que quieres. De alguna manera asumes que el mundo se está apagando, o tu mundo se está apagando. De alguna tu manera, mundo, ¿no? Sí. Tu mundo, sí, efectivamente. Sí. Y por rematar una cosa que se me quedó pendiente de hablar sobre la enfermedad, con todos estos procesos que son mentales, ¿podríamos decir que toda enfermedad tiene algo de enfermedad mental? ¿Sabes lo que pasa? Yo digo... Conecta a lo mejor también con tu otra novela, la del sistema nervioso. Sí, lo que pasa es que en nuestra cultura, desde la modernidad, lo que pensamos, o sea, hubo una especie de idea de que teníamos como dos partes, la cabeza y el resto del cuerpo. Ajá, sí. La cabeza le pertenecía a los hombres, con las ideas, las grandes ideas. Estoy simplificando, por supuesto, pero más o menos va así. Y a las mujeres les tocaban todos los haceres del cuerpo, ¿no? Entonces seguimos pensando que es como si el cerebro estuviera desconectado del resto del cuerpo. Y yo y por supuesto precedida por muchos filósofos importantes, realmente me doy cuenta de que nunca es así, que realmente miramos el mundo o sentimos el mundo, o sea, el sistema nervioso es un buen punto, porque lo que pasa con el sistema nervioso, que es mi última novela, es que en fin, está la idea de que el cuerpo está percibiendo con los órganos de la percepción, el oído, el ojo, la piel, pero en realidad donde está siendo procesada esa percepción, en realidad es en el cerebro. Es decir, que el cerebro es la máquina, ¿no?, que permite procesar todo lo que está pasando en el resto del cuerpo, no está separado, de hecho está muy junto, es parte de un gran sistema. Entonces, claro, si yo estoy enferma, a lo mejor estoy un poco más deprimida, me siento deprimida, y al revés también. O sea, la conexión es total. Es total, sí, sí. Es total. Entonces no podemos pensar ya a estas alturas del siglo XXI que
la mente está separada o que es el cuerpo el que percibe. No, no es así. Pero no sé si era esa la pregunta exactamente. Bueno, va por ahí, pero es que me interesa mucho lo que has dicho, porque sí, o sea, se trata de esto, de la conexión del todo que somos. La historia del pensamiento sobre el cuerpo es una historia de ficciones. Sí. Cuando hablaba, yo no sé si me parece que era Platón, del ánimo concupiscente, el ánimo, pues, dependiendo de las pasiones altas, medias y bajas, ¿no? Con zonas del cuerpo. Esto que decías, la memoria estaba asociada al corazón Sí. y ahora probablemente la tenemos más asociada al disco duro, ¿no? Del cerebro. Mientras estaba preparando esta mesa me encontré con un texto de Pessoa maravilloso, del libro del desasosiego, que voy a leer solo el final porque es muy bonito. Aunque nunca pueda caer en el abismo de suponer que una cosa pueda ser otra solo porque se encuentran en el mismo lugar, como la pared y mi sombra sobre ella, o que el depender el alma del cerebro signifique algo más que depender yo, para mis trayectos, el vehículo que uso para realizarlos. Creo, sin embargo, que hay entre lo que en nosotros es solo espíritu y lo que en nosotros es espíritu del cuerpo, una relación de convivencia en la que pueden aparecer discusiones. Y a la que vulgarmente aparece, es la de que a la persona más ordinaria incomoda a la que lo es menos. Hoy me duele la cabeza y creo que es desde el estómago desde donde me duele. Yo creo que revela muy bien esto que estabas... Bueno, y a todo esto, Pessoa, en esa observación que le duele la cabeza y cree que es del estómago, es que eso es muy interesante, Sí. porque de hecho, si uno toma antidepresivos o remedios psiquiátricos, donde primero se va el efecto es en el estómago y se cree que el estómago es como un segundo cerebro, eso está ya muy pensado, ¿no? Que la relación es como si el estómago también fuera un centro de percepción que está conectado, o sea, que es como que es paralelo al cerebro, no igual, pero y por eso, si uno toma remedios antidepresivos, lo que fuera, lo primero que te dicen es que hay que tomarlo en dosis muy pequeñas porque afecta al estómago. Y no lo afecta en términos de acidez, sino que algo está pasando con el estómago ahí. O sea, es súper interesante esto, porque realmente nuestro cuerpo está tan conectado que podríamos decir que tenemos varios cerebritos ubicados en nuestro cuerpo. Muy bien. Cuando yo termino de escribir un libro, trato de deshacerme de él traduciendo otro. Y acabo de traducir uno de una escritora estadounidense que se llama Rebecca Goldstein, que se llama The Mind-Body Problem, el problema mente-cuerpo, precisamente. Y yo no soy un dualista, y en este libro soy menos dualista. Trato de que el cura deje de ser un cristiano tradicional que separa el espíritu y el cuerpo y que trate de unificarlo finalmente. Pero sin embargo el problema es bien complejo. Cuando uno se va despojando de los sentidos, o si te cortan un brazo y te cortan otro brazo, y te cortan una pierna y te cortan otra pierna, no dejas de ser yo. No has perdido por completo, tú piensas que sigues siendo Lina, Héctor, Jesús, pero obviamente que has cambiado, eres otro. Pero el problema mente-cuerpo en todo caso es bien complejo. Yo pongo un epígrafe también de Pessoa en este último libro, que es: si el corazón pudiera pensar, se pararía. Se pararía. Y sí, hay muchas cosas de nuestro cuerpo que se hacen automáticamente, que parecen estar completamente desligados de la voluntad y de la conciencia, pero que pueden, por supuesto, estar afectados por las tripas, por el estómago o por problemas, bueno, de muchas índoles. Me están pidiendo que demos paso por si hay alguna pregunta del público. Si alguien quiere intervenir o preguntarles algo a Lina o a Héctor. Buenas tardes. Por fin tengo el encuentro con Héctor, que ya llevo persiguiéndolo tiempo, pero nunca hubo la oportunidad. He estado en Colombia en grandes periodos de tiempo, durante 6 años, desde el 12 al 18, y allí a punto, pero nunca se llegó a producir el encuentro, es decir, para oírte y para conocerte en vivo, ¿no? Bueno, mi pregunta va en relación, he leído 4 libros tuyos, va en relación al tema que parece ser que últimamente con la edad, tenemos más o menos la misma edad, uno va cambiando, y aquellos libros de Angosta, del olvido que seremos, de la oculta, por ejemplo, pertenecen a otra época. Parece ser que, bueno, al igual que en Chile, la historia de Colombia ha cambiado, la historia de Chile ha cambiado, pero no sé si la temática de la que se escribe actualmente, si sigue siendo interesante para el público, el tema político, el
tema de cómo vive ese país ahora, de qué está pasando en ese país, y tú has escrito ahora sobre tu vida, tu salud y tu corazón y todo eso, eso es muy interesante, ¿no? Pero quizás en Colombia o ese golpe de Estado en Chile, o sea, temas muy interesantes que parece que están un poco como aparcados, que no son actuales y que hemos vuelto a otras cosas mucho más actuales, digamos, y eso está un poco como atrás, como en el olvido, ¿no? Ya. No sé si me Sí. No, digamos que esos temas son los más habituales en toda la literatura colombiana, de personas más jóvenes que yo y mayores que yo también. Y en esta novela, uno de los personajes mujeres le dice al cura que recita este poema que termina diciendo: salvo mi corazón, todo está bien. Dice, pero ¿qué es ese egoísmo suyo? Que estando la realidad pésima, habiendo tanta violencia, habiendo injusticias, inseguridad, etcétera, usted en lo único que piensa es en su víscera, en su maldito corazoncito. Y tiene razón, pero digamos, en el caso mío es simplemente que me interesaba en una Medellín, que era la Medellín de los años 80 y 90, la ciudad probablemente más violenta del planeta, en ese fondo de una ciudad espantosamente conflictiva, degradada, que se está desmoronando políticamente, llena de narcos, paramilitares, políticos corruptos, todo lo que usted probablemente ha visto, una desigualdad y una pobreza inmensa. En ese contexto pueden surgir personas como este cura, que está enfermo del corazón al principio de la novela, pero que ha vivido de otro modo, que lo que ha hecho con los jóvenes es enseñarles a ver cine y a oír música como algo que le da sentido a la vida. Entonces, en una sociedad que lo que te ofrece en particular es que ser violento, ser sicario, ser narco, meterte a la guerrilla, meterte a los paramilitares, es lo que le da sentido a la vida. Lo que piensa este personaje mío es que es la belleza lo que, de algún modo, y la cultura, lo que le puede dar sentido a la vida. Entonces hay algo político, aunque no se note. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Hola, por aquí, perdón, que me han dado antes el micrófono. A mí es que me ha resultado curioso me ha resultado curiosa como una ambivalencia que habéis comentado, ¿no? De por un lado el hecho de conocer para escribir, que te cuenten pues, una experiencia sexual o homosexual de cualquier tipo, y por otro lado el hecho de escribir para conocer o de la literatura para conocer. Y entonces yo tenía la curiosidad para los dos, si quizás durante el proceso de escritura de un libro, el investigar o el hablar con gente o incluso vuestras propias reflexiones os ha llevado a cambiar vuestra opinión sobre un tema puntual, y que incluso eso haya podido afectar al tema del libro o a la personalidad de un personaje o algo similar. Esa es la pregunta. Fíjate que yo cuando escribo novelas, lo que investigo es el escenario, es el tema, pero no voy consultándole a la gente, por ejemplo, en Sangre en el Ojo, cómo fue quedarse ciego. O en el caso de Sistema Nervioso, donde todos los personajes están enfermos de algo. Incluso el perro de peluche que lleva a la niña se llama gastroenteritis. Yo ahí no le voy preguntando a la gente cómo es tener esa o esta otra enfermedad. Más bien me interesa como los espacios, las disciplinas que tienen, etcétera. Entonces, sí, la parte como más subjetiva me la voy inventando yo. Y aprendo, digamos, de los alrededores, de las disciplinas que tienen, si son médicos. En el caso de esa última novela, Sistema Nervioso, ella es una profesora de ciencias planetarias. Y claro, eso sí leí muchísima astronomía, porque no sabía cómo era esa disciplina, ¿no? Pero lo subjetivo siempre parte de lo que yo imagino. Pero en la no ficción, ahí sí me pasan cosas distintas, porque en la no ficción, puntualmente lo que estoy escribiendo ahora, que es una discusión sobre las crisis y las fracturas del feminismo actual, otro tema, en mi investigación, para entender posiciones que son realmente radicalmente opuestas entre los grupos feministas,
yo sí he cambiado mi posición y mi manera de pensar ciertos problemas del feminismo. En maneras que a mí misma me han sorprendido, pero precisamente trabajando, es un ensayo que está escrito a dos voces, que piensan distinto, e intentando imaginar la posición contraria a la que yo originalmente tenía sobre ciertos temas, he ido cambiando mi posición, porque me han convencido los argumentos contrarios. Y eso, digamos, para mí ha sido realmente increíblemente poderoso, que ponerse en el lugar de la otra posición haya realmente movilizado lo que yo pienso sobre una serie de temas, porque también he tenido que profundizar sobre esos temas. A mí no me interesa mucho lo que yo aprendo, porque todo lo que yo aprendo se me olvida muy rápido. Por ejemplo, aprendí mucho sobre el corazón escribiendo este libro, estudié mucho sobre el corazón, pero ya aquí no lo puedo repetir bien porque se me olvidó. Yo concibo más mi trabajo como un trabajo casi que de medium, como que yo soy una especie de antena y de orejas que se mueve por el mundo, y luego alguna historia le parece particularmente literaria y la cuenta. No me interesa tanto el sujeto, o no me intereso yo mismo como alguien que va creciendo con sus libros. Supongo que sí voy creciendo, pero no me doy cuenta. Y eso tiene mucho que ver con mi falta de memoria. Para mí, leer y escribir es un poco como comer, o como hacer pipí, como, bueno, una función biológica de todos los días, común y corriente. Es mi manera de vivir, no es otra cosa. Y así como uno no se acuerda qué comió el 8 de enero por la tarde o de cena, nadie se acuerda, supongo, a no ser que haya sido, no sé, un gran cumpleaños y se acuerda de lo que comieron. Yo no me acuerdo de qué leí el año pasado, ni qué escribí el 8 de enero, pero de algún modo sé que está en mí, que quedó en mí, que así como esa comida del 8 de enero que no recuerdo, hay algo en mí modificado por lo que leí o escribí el 8 de enero, sin que yo tenga que ser muy consciente del proceso mental o del progreso mental o del conocimiento adquirido por mí. No me parece eso importante. Había otra pregunta por aquí. Hola, gracias a las dos por su charla. Quisiera preguntarles cómo separan al yo que vive la experiencia al yo que la escribe. Bueno, a ver, lo que pasa es que es muy difícil, para mí esta es una pregunta difícil de responder, porque hay algo, esto que decía Héctor, sobre esta mediación que uno hace. Y cuando uno escribe, en algún punto está como yo por lo menos me siento muy distanciada de mi texto. No estoy sufriendo con mi personaje o disfrutando con mi personaje. Estoy como en otro nivel de la escritura, en la que estás como que mis dedos en el teclado estuvieran haciendo algo de lo que no soy del todo consciente. Incluso donde van los personajes, que empiezan a pensar, que sienten que por qué el texto va en una dirección y no en otra, es algo que en un punto uno controla y edita luego, pero en otro punto no controla nada. Entonces, yo escribiendo sobre aquello que me había sucedido, yo de hecho pensaba que iba a escribir una memoria cuando escribí el libro sobre la ceguera. Realmente pensaba que iba a contar lo que me había pasado a mí. Pero en la página 5 me di cuenta de que el texto se estaba yendo completamente hacia otro lugar, en otra deriva, construyendo un personaje que no era yo y de hecho desidentificándose de mí. Entonces, claro, es como un proceso, es un proceso curioso, extraño, en el que yo no me siento del todo reflejada en lo que voy escribiendo, pero por supuesto hay algo de mí allí, pero no voy detrás de lo que yo sentí, sino que de lo que le va pasando a ese personaje. Y de hecho se empieza a producir una separación cada vez más importante, pensando que yo quería escribir una memoria y que terminé escribiendo una novela. Yo creo que el yo que percibe y que deja pasar el tiempo se da cuenta cuando empieza a escribir de
todo lo que ha perdido con el paso del tiempo, de todo lo que ha olvidado, de cómo esa experiencia se ha empezado a deformar. Y si escribes de algo que otras personas han tenido la misma experiencia, te das cuenta con más fuerza de todo lo que olvidaste o de todo lo que perdiste. Doy un ejemplo concreto. Yo escribí en El olvido que seremos sobre la enfermedad y muerte de mi hermana de un melanoma maligno, cómo ella cayó enferma y cómo se va muriendo poco a poco. Y ahí lo importante, como decía Lina al principio, es con qué palabras lo cuentas, cómo lo cuentas. Escribir sería muy fácil, decía Clarice Lispector, si no hubiera que usar palabras para escribir. Pero como hay que usar palabras para escribir, es muy difícil. Y escribiendo sobre mi hermana y sobre su muerte, para volver un poco al tema de la ceguera, yo no recordaba, pero mi madre me recordó y mis hermanas me recordaron, que hubo un momento de la enfermedad de ella, de Marta, en la que por las metástasis en el cerebro se quedó ciega. Y entonces mi mamá contaba que ella se había ido del cuarto cuando su hija le dijo, no estoy viendo nada, mamá. Se había arrodillado en el cuarto de al lado y había pedido un milagro, ¿no? Y había vuelto al cuarto y poco tiempo después mi hermana volvió a ver. Y luego mi hermana se murió el día de Santa Lucía, que es la patrona de los ojos. Bueno, y mi mamá se murió convencida. Yo no soy creyente, yo sonrío, pero me parece bonito la magia de creer eso y la magia de escribirlo. Y que mi hermana, bueno, lo que sucede después de una cosa, en cualquier mente lógica, no se debe a lo que viene antes. Pero los seres humanos tenemos también una mente mágica y hay coincidencias que nos gustan. Y son esas coincidencias también las que forman el material de los libros. Entonces, de una experiencia mía muy limitada, muy olvidada, muy sentimental, muy triste, simplemente con el complemento de lo que otras personas me contaban, yo podía poner la historia mucho más viva. Y podía incluso en un momento tan trágico poner algo humorístico. Y era que mi hermana mayor, que era también muy joven, tenía 19 años, mi papá también era médico, se turnaban los mayores para dormir con mi hermana. Un día despierta a mi papá y le dice, papi, Marta vomitó el hígado. Mi papá le dijo, mi amor, el hígado no se vomita, pues no. Imposible. Y lo que pasa es que a mi hermana al final solamente comía sandía, entonces había vomitado un pedazo de sandía y ya está. Y bueno, era gracioso, pero yo obviamente no me acordaba de que en un momento dado mi hermana mayor había dicho, Marta vomitó el hígado. Pero no, digamos, me contaban en mi casa como en un momento de inmensa tristeza y casi de agonía, a todos les dio mucha risa de que mi hermana dijera que Marta vomitó el hígado. Muy bien, yo no sé si tenemos ya tiempo para una más, la última quizá, o ya no, me dicen que ya no. Bueno. Desgraciadamente. Ha sido un enorme placer escucharos y estar aquí con vosotros. Yo creo que en el universo literario todos hemos puesto un poquito más cerca de nosotros, gracias a estos libros recientes, la enfermedad. Y de alguna manera, si vosotros no podéis sanarla sino contando historias, nosotros no vamos a hacerlas sino leyéndolas. Así que muchas gracias. Gracias.